Estoy enlazado de nuevo. Paulina, ¿nos escuchas? Sí, doctor, los escucho. Ya parece que ya me pude conectar para hacer el live. Entonces me indicas cuando ya podamos dar inicio para que pueda presentar a la doctora, por favor. Parece que el enlace ya está activado por lo que veo en la pantalla. Es nada más que la grabación pueda iniciar y nos confirmas, Paulina. Listo, doctor. Estamos en vivo. Correcto. Muchísimas gracias, Paulina. Les agradecemos a todos por su paciencia para poder iniciar con esta cuarta sesión de lo que corresponde al cuarto curso interdisciplinario de bioética. Me da mucho gusto recibirles a toda la audiencia que nos acompaña y ha dado seguimiento a este curso, y de la misma manera me complace presentar a la doctora Irene Córdoba Jiménez, académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud con una amplia experiencia en bioderecho y con doctorado en bioética, y que actualmente, de hecho, coordina el Comité de Ética en la Investigación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, además de otras tareas académicas. La perspectiva que tiene hoy por hoy la generación, la transferencia y la gestión del conocimiento requiere de una serie de perspectivas éticas y bioéticas que se analizan desde la vía del bioderecho, pero también desde las partes que corresponden a la bioética, algo tan elemental también como la forma en cómo divulgamos la ciencia, no solo en términos de certidumbre y veracidad, sino también en la manera en cómo lo hacemos. Este tema será tratado a profundidad por la doctora Irene Córdoba, a quien le doy la más cordial bienvenida, y le pediré, como en otras ocasiones, que pueda tomar la conducción de esta sesión, atendiendo los comentarios que ustedes puedan hacerle en la parte final. Así que sin más les dejo con la doctora Córdoba y le dejo un uso de la voz. Muchas gracias por atender la invitación, doctora. Adelante, buenos días. Buenos días, muchas gracias, doctor. Ya sabe que para mí es un placer contribuir con estas actividades que está haciendo y que me parece que son relevantes e importantes para el trabajo, para el cambio que tiene que haber en estos temas. Sin más y esperando que puedan ir acompañándome con sus comentarios en el chat o en el espacio donde nos puedan hacer llegar sus preguntas. Bueno, voy a compartirles este tema sobre integridad científica y me gustaría hacer énfasis en la diferencia entre lo que es integridad científica y ética de la investigación, al mismo tiempo en que podemos reflexionar en cómo estas dos elementos indispensables o que son parte de la bioética se complementan, ¿no? Bueno, el objetivo de esto es que se puedan reconocer los conceptos básicos inherentes a la ética de la investigación y a los de integridad científica, y entonces lo que les mencionaba, poder identificar coincidencias y divergencias entre una y la otra. Y me parece que vale la pena empezar con esta idea
Del Río, en el sentido de la relación tan sólida que debe existir entre ciencia y confianza. La ciencia sin esta confianza no puede avanzar. Hemos visto algunos de los retrocesos más importantes eh, respecto de ello. Y es porque se nos olvida que lo que la ciencia busca, o el valor fundamental de la ciencia, es la búsqueda de la verdad, pero una búsqueda de la verdad con una cierta actitud y con un cierto compromiso y cierta responsabilidad que tiene que estar orientada hacia la práctica de la honestidad. Su principal herramienta de trabajo es la investigación. La ciencia, para concretar esta búsqueda honesta de la verdad, desarrolla procesos de investigación. Y bueno, la investigación termina siendo una actividad social que requiere de la confianza colectiva, no solamente de quienes integran la comunidad científica o de los pares académicos, sino de la sociedad en general. Ha habido un aumento en el interés académico en la ética. Reflejo de ello es este curso y la demanda que tiene, y otros ejercicios que se están haciendo en el país también. Y me parece que este interés académico en la ética de la investigación y en la integridad de la misma durante la última década tiene que ver por una serie de factores que se relacionan, por ejemplo, con cómo ha venido cambiando la investigación y que involucra cada vez más a tecnologías nuevas y complejas. Hay más presión para publicar. La mayoría de las personas que se dedican a la academia tienen esta presión por publicar desde múltiples instancias o instituciones. Esto les permite allegarse de recursos para continuar haciendo investigación y se vuelve de alguna manera un ciclo interminable. Ha habido también un aumento en los programas de colaboración entre las universidades y la industria, el crecimiento de las colaboraciones internacionales y que los casos de mala conducta y de ética de investigación se difunden o se divulgan de manera rápida y de manera amplia. Creo que esto pues nos llevaría a este primer momento, ¿no? De empezar a identificar los conceptos para al final marcar las diferencias y las similitudes entre ética de investigación e integridad científica. La ética de la investigación tiene diversos conceptos, pero más o menos todos recaen en lo mismo. El, el MESH de los Institutos Nacionales de Salud dice que la ética de la investigación son las obligaciones morales que rigen la realización de la investigación. Pero bueno, si tratamos de ser más precisos o buscamos un concepto que trate de englobar el concepto real, diríamos que toda la investigación con seres humanos, y así como lo mencionamos al principio, en tanto una actividad social, tiene que guiarse por determinados principios. No solamente la parte metodológica es indispensable, sino también estos principios de justicia, de igualdad, de todos estos elementos pues que colaboren a promover el bien común. El bien común hacia donde va dirigido la ciencia o la investigación en concreto, pero también de los participantes que van a formar parte de ese estudio. La orientación ética y la supervisión de la investigación con participantes humanos ha tenido una evolución y un desarrollo generalmente vinculado con grandes abusos históricos que supongo que en este curso ya los han reflexionado, los más emblemáticos que se suscitaron durante la Segunda Guerra Mundial, pero hubo otros también, el famoso estudio de sífilis de Tuskegee o los experimentos de hepatitis de Willowbrook son muestra de que hay algo que no se reflexiona a cabalidad antes de, durante y posterior al desarrollo de un estudio con seres humanos. Estos estudios, como ustedes saben, al final de cuentas terminaron haciendo mucho daño
explotando a personas en situación de vulnerabilidad, con grandes desventajas ya de por sí, y además por razones no científicas, sino por razones o discriminatorias o por razones de facilidad de tener a la mano personas que no podían decidir por sí mismos. Y siempre bajo el argumento de que había que lograr determinados objetivos científicos o sociales, que como podemos ya revisar en las pautas SIOMS, por ejemplo, o en la propia declaración de Helsinki, este nunca puede ser un argumento para hacer estudios. El beneficio de la ciencia y la sociedad no deben de ir sobre el individuo. Lo que existe actualmente normativamente para fin de la protección de los seres humanos que participan en una investigación y que conducen la ética de investigación han surgido mucho por estos eventos y se han desarrollado de manera pragmática. Lo que intentan hacer es tratar de controlar los posibles daños que se generen o que no se prevean en la investigación. La verdad es que estas reglas, pensemos en la propia declaración de Helsinki o en pautas SIOMS, lo que intentan es, dentro de todo este marco de lo que hubo previamente y de lo que se pretende actualmente, es tratar de proteger los derechos humanos y el bienestar de las personas y apuntar o apostar más bien a recuperar o a promover la confianza de la sociedad. Si no tenemos la confianza de la sociedad, tampoco vamos a tener sujetos que puedan participar. Por ello, estas reglas las percibimos como proteccionistas y hasta cierto punto paternalistas, porque lo que hicieron fue, o lo que se pretendió es tratar de evitar que investigadores, patrocinadores o las mismas instituciones donde se desarrolla la investigación afecten o exploten a los participantes. De esta manera, insisto, hay un esfuerzo para tratar de recuperar la confianza de la comunidad. La ética en la investigación se basa en determinados principios, son muchos, ustedes dan una revisión o una lectura a todos estos instrumentos de apoyo como el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, el Informe Belmont, la Declaración Universal sobre Bioética, Derechos Humanos y Pautaciones. Ustedes van a encontrar que hay grandes coincidencias, pero que de pronto alguno de estos se especializa más de determinada manera o tiene un determinado enfoque. La Declaración de Helsinki es un instrumento que desarrolla la Asociación Médica Mundial para la investigación biomédica. De pronto uno revisa protocolos en el ámbito más de las ciencias sociales, sí que trabaja con seres humanos, sí que es investigación para la salud, y después intentan fundamentar en la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki, si bien es cierto, bien adaptada puede dar para ello, en su preámbulo, en sus apartados iniciales, precisa que es un documento dirigido a médicos para la protección de los seres humanos en investigación biomédica. Me parece que en ese sentido sería mejor recurrir a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que además está elaborada y enfocada a los problemas propios de países como el nuestro, o a pautaciones que se convierten más que en un código deontológico, en un instrumento, en una propuesta o una serie de recomendaciones que terminan siendo muy aceptables. Informe Belmont es el resultado del experimento de Tuskegee, es un documento histórico, pero que me parece que no debería de ser un documento al que haya que recurrir propiamente en países como el nuestro, si ya está la Declaración de Helsinki Pautación, pero vale la pena conocer estos documentos. Los principios más o menos generales que uno puede rescatar de todos estos instrumentos son estos: la importancia de que toda investigación científica tenga valor social y científico, si no, no deberíamos de avanzar con un estudio, si no puede demostrar este valor social y científico. El respeto por la autonomía, la distribución equitativa de riesgos,
en una ponderación respecto de los beneficios directos a los participantes que puede ofrecer esa investigación, la protección de la privacidad y la protección de la vulnerabilidad de las personas, la atención a las necesidades de salud como un eje prioritario, la solidaridad y la compensación de daños. Digamos que estos principios, de manera general, deberíamos de tenerlos en cuenta a la hora de elaborar un protocolo de investigación o a la hora de revisar un protocolo de investigación. Verificar, por ejemplo, el valor social y científico no es un asunto fácil. Hay que leer todo el protocolo y buscar los elementos que puedan dar cuenta de que se trata de un estudio novedoso, que va a aportar, que tiene rigor metodológico, que su muestra es confiable. Autonomía no implica exclusivamente tener un consentimiento, un formulario de consentimiento, sino la estrategia a través de la cual se va a abordar a la persona, se le va a explicar, se le va a informar y se van a proteger el resto de los datos. El formulario a través del cual queda la constancia del consentimiento sea entendible para el promedio de las personas. Es decir, no es únicamente recitar o repetir los principios como si por sí mismos uno pudiera definirlos, sino que hay que profundizar en el protocolo concreto para ver si están los elementos de protección de los sujetos. Me parece que este caso es un ejemplo claro de lo que implica una afectación a la ética de la investigación. Es una publicación de septiembre de 1997 que rescata una serie de malas decisiones éticas en materia de investigación, especialmente en las intervenciones para reducir la transmisión del VIH durante la etapa perinatal, para evitar que las madres transmitan a sus hijos el VIH. Este estudio se probó en 1994, hubo un primer estudio muy bien hecho, muy bien estructurado, para probar la acidobudina como un antirretroviral y disminuir esta transmisión, cosa que se probó. Este primer estudio se hizo en Estados Unidos y Francia, y demostró una disminución muy importante de esta transmisión, menor más o menos igual al 50%, y tenía que ver con este medicamento. Hasta ahí vamos bien, digamos, se desarrolló en países industrializados y en países con estándares éticos importantes, y se respetaron estos estándares éticos de manera que la acidobudina se convierte en el estándar de oro para la prevención de la transmisión de VIH. Sin embargo, posteriormente se dio cuenta de 18 estudios en países en vías de desarrollo, especialmente en Asia y África subsahariana, y estos lamentablemente no cubrían los estándares éticos bajo el argumento de que en estos países no existía la acidobudina, y entonces no plantearon los estudios en función de este estándar de oro. Así que probaron estrategias terapéuticas subóptimas, o disminuyendo la dosis de acidobudina o dando dosis altas de vitamina A, o una serie de cosas que realmente no tenían un sustento en la literatura, un sustento previo en la literatura. O, por ejemplo, se recurrió a menos pacientes. Estos 18 estudios fueron aprobados por autoridades de la Organización Mundial de la Salud y de Estados Unidos, aunque cuando se realizó originalmente en Estados Unidos y en Francia, su protocolo no tuvo estas características subóptimas, tuvo las de los estándares que establecían las normativas de esos países. Uno de estos 18 estudios reportó que las mujeres que recibieron cursos acortados del tratamiento presentaron una reducción apenas del 15% en la transmisión perinatal, es decir, si continuó pues un número elevado de transmisión de VIH, y lo que es evidentemente menos eficiente que lo que se había probado anteriormente. Todos estos estudios pararon antes de su conclusión, pero al final de cuentas, una terapéutica que ya existía y que pudo haber dado
una ventaja a grupos especialmente vulnerables, digamos, de alguna manera fue evitado por estos estudios. Ese sería un ejemplo de ética de investigación, de problemas con ética de investigación. Y ahora me centraría en tratar de explicar lo que es integridad científica. Bueno, está en primer lugar la declaración de Singapur sobre la integridad científica. Me parece que sería el paralelo de la declaración de Helsinki o el paralelo de Pautas SIOMS y que es indispensable leer y que se refiere justamente a esto, ¿no? El valor y los beneficios de la investigación dependen sustancialmente de la integridad con la que ésta se lleva a cabo, aunque existan diferencias entre países y entre disciplinas en el modo de organizar y llevar a cabo las investigaciones. Existen también principios y responsabilidades profesionales que son fundamentales para la integridad de la investigación, donde sea que ésta se realice. ¿Y por qué hablar de integridad científica? Bueno, en primer lugar, porque los procesos de gestión y construcción del conocimiento están interconectados por una gran cantidad de actores. Toda la gente que participa en una investigación digamos, tiene una diversidad que difícilmente podemos vincular, ¿no? Y esto es porque cada uno de estos actores tiene comprensiones y necesidades propias. Y así lo que se busca es, de alguna manera, es pensar más allá de solamente el cumplimiento, un cumplimiento a veces de forma de los principios de ética de investigación, por ejemplo, de la importancia del consentimiento informado. Aquí necesitamos un compromiso intelectual y moral respecto de cómo debo de conducir una investigación a fin de evitar o de tener una, de actuar corruptamente, digamos, en contra del fin de la investigación. El concepto de integridad también debatido y uno trata de recuperarlo de la etimología, tiene que ver con este concepto de una totalidad incorrupta. Yo creo que de alguna manera lo contrario a integridad sería la corrupción. En la ética de investigación científica es un deber, es un requisito ético-legal y se define uno encuentra en la integridad científica estos tres elementos que sería honestidad en el compromiso con la verdad, independencia en la preservación de la libertad de acción en relación con las presiones exteriores a la profesión. Por eso los conflictos de intereses tienen que declararse y tienen que manifestarse y tienen que controlarse. E imparcialidad en la neutralidad de la práctica profesional en relación con intereses particulares ajenos a la investigación. Estos tres elementos tienen que estar ahí siempre que se desarrolle una investigación científica. Las prácticas contrarias, entonces, o este elemento al que yo denomino corrupción, las prácticas contrarias a la integridad científica serían las prácticas que son muy cuestionables y el fraude científico. Las prácticas cuestionables tienen que ver con prácticas de investigación que son censurables, conductas censurables relativas a los datos, conductas censurables relativas a las publicaciones, conducta personal censurable y conducta financiera censurable. De alguna manera, estos elementos están ahí porque son, o hay que pensarlos porque son potencialmente perjudiciales para la investigación, pero también para la reputación social de la actividad. Y como les mencionaba al principio, la reputación social de la actividad nos preocupa porque la ciencia sin la confianza puede tener un camino hacia el fracaso, ¿no? Ahora, las prácticas de fraude científico, cuando menos en diferente literatura, se identifican estas: la fabricación de los datos a través de la presentación de resultados inventados por el responsable, la falsificación a través de la manipulación de los procesos de investigación y o de los resultados, y el plagio, autoplagio y reciclaje de textos. Soy muy consciente de que cuando menos en nuestro país este último elemento
ha destacado cuando menos el último año y que se ha estado recurriendo a él más con fines políticos, pero que de alguna manera refleja la realidad de cuando menos el trabajo en los estudios de universitarios y la conclusión de estos a través de trabajos de tesis, que en años atrás hubiera sido más difícil identificarlos, pero que ahora, pues gracias a la tecnología podemos estudiar estas tesis y podemos darnos cuenta de cuáles son o cuáles han sido plagiadas, ¿no? No sé cuántas personas con o sin intención recurrieron a un plagio, ¿no? Las fallas en la integridad científica son más o menos comunes ahora que antes. O sea, no es que ahora haya más problemas de integridad científica. Lo que pasa es que ahora las vemos más y las vemos más gracias a lo que mencionaba anteriormente, a la tecnología, también a las redes sociales que permiten que se difundan rápidamente los problemas y que la gente se vuelva más consciente del fenómeno, del problema y también más críticos. Y lo que vale la pena entonces para empezar a distinguir la diferencia entre integridad científica y entre ética de investigación es notar que ahora los principios sobre los cuales se sustenta la integridad científica difieren de los principios que protegen la ética de investigación. En este caso, los principios serían la verdad, el rigor y la objetividad, la independencia, imparcialidad y neutralidad, la cooperación y la honestidad, la transparencia y la justicia y el compromiso y la responsabilidad social. Al mismo tiempo que los investigadores deben de comprometerse con determinadas prácticas, por ejemplo, esta de la honestidad intelectual, el de la precisión en la representación escrita u oral, en la imparcialidad, en el espíritu colaborativo que ahora cuesta mucho trabajo y es más complejo porque es más posible hacer investigación multicéntrica, por ejemplo. La transparencia, especialmente para expresar los conflictos de intereses, la protección a los sujetos experimentales, en este caso a los humanos, pero pueden ser a cualquiera, a cualquier otro sujeto o cualquier otra entidad que forme parte de un estudio, y a la adhesión a los equipos de investigación, a códigos éticos de conducta y de buenas prácticas, y a la dirección y supervisión rigurosas y dedicadas. Los instrumentos normativos que pueden guiar o orientar la práctica o apegarnos lo más posible a la integridad científica sería, como les mencioné hace un momento, la Declaración de Singapur sobre Integridad en Investigación del 2010, la Declaración de Montreal sobre Integridad de la Investigación, la Declaración sobre Principios en Integridad en Investigación del Consejo de Investigación Global y el Código de Conducta para la Integridad en Investigación de la Fundación para la Ciencia Europea, ALEA. Yo les recomiendo buscar estos instrumentos y dar una lectura y hacer, bueno, conciencia de estas recomendaciones. El problema de ir en contra de la integridad científica es que no es solamente un asunto de deshonestidad, como si a la única persona, a los únicos que afectan en caso de descubrirse es a los investigadores. El actuar en contra de la integridad científica tiene consecuencias. Las consecuencias o el impacto que pueden tener estas acciones, en realidad uno podría pensar, bueno, hay unas que son intencionales, por supuesto que son reprobables, pero hay algunas que no son intencionales o no son deliberadas o son involuntarias, pero de cualquier manera tienen un impacto negativo en la fiabilidad de la ciencia y la credibilidad en la innovación. En ambos casos, digamos, la consecuencia al final de cuentas es la misma. Por lo cual me parece que no hay manera de que los investigadores busquen ser disculpados bajo el argumento de que lo hice sin intención. Digamos que los investigadores están obligados a comprometerse
con la integridad científica como un ejercicio de racionalidad, como un ejercicio intelectual que los obliga a pensar en los posibles efectos de sus actos. Las principales causas de esto, de a veces no poner atención en lo que estamos haciendo o lo que nos estamos comprometiendo, o el cómo queremos alcanzar el conocimiento o a la publicación de resultados de investigación, tiene que ver y afectar la integridad científica tiene que ver a veces con factores individuales, a veces con factores organizativos y a veces con factores estructurales. Pensemos, por ejemplo, a quienes tienen interés de incorporarse al Sistema Nacional de Investigadores, los requisitos y las exigencias que pone CONACYT a veces son pues bastante importantes y con tal de alcanzar estos estándares, en ocasiones se realizan prácticas que son perfectamente indebidas. Insisto, mientras existan acciones que dañen la reputación de la ciencia, pues la intencionalidad o no, o sea, si tenemos aunque no tengamos la intención de ser corruptos, pues el daño queda hecho y generalmente se daña la ciencia, se daña la salud de las personas, se daña las finanzas, se daña las instituciones y se daña la sociedad, como lo podemos ver en estos casos. El primero de ellos es el caso de Yoshiro Sato. Hay muchos casos más, yo solamente les muestro algunos. Y este caso de Yoshiro Sato, que tiene que ver con fabricación de datos, tuvo, yo espero que ya no lo tenga, daño a la ciencia y a la salud de las personas. Él sugería en sus estudios, que era además el único que estaba haciendo este tipo de estudios, 33 estudios que realizó, que podían evitarse a través de determinada terapia el que los adultos mayores tuvieran fractura. Él sugería incluso elevar las dosis de determinadas vitaminas. El Science publica el cómo los estudios de Yoshiro Sato fueron expuestos como fabricación de datos, ya que ningún otro equipo de investigación pudo replicarlos con los resultados que le dieron a Yoshiro Sato. Y entonces, a partir de esto, vinieron una serie de retractaciones de sus artículos. En esa gráfica podemos notar el número de artículos retractados del doctor Yoshiro Sato. El problema, pues, es que al final de cuentas hubo una gran cantidad de personas que fueron tratadas con la sugerencia del doctor Yoshiro Sato, esperando determinados resultados que finalmente no se dieron. Este es el otro caso, el caso de Janina Yang. Janina Yang era una estudiante de la UCLA, trabajaba con uno de los investigadores más importantes en Estados Unidos y obtuvieron, gracias al trabajo de Janina Yang, de las gestiones de Janina Yang, financiamiento por $58.7 millones. Posteriormente, la ORI, que es la Oficina de Integridad Científica, descubrió que la mayoría de la información o de los resultados reportados, de los datos reportados por las investigaciones en los que participaba Janina Yang eran falsos. La UCLA pues tuvo una sanción y al final de cuentas estos $58.7 millones que pudieron haber dado beneficio para múltiples investigaciones reales, pues se perdieron. El doctor, el médico responsable del equipo de investigación, el investigador, perdón, el doctor Steven Dubinet, pues imaginen cómo afectó su prestigio y cómo afectó a la misma universidad este tema o este problema que al final de cuentas tuvo que ver con 11 subvenciones, ¿no? Este caso me parece que es el más conocido, creo que todos ustedes lo conocen, que de alguna manera aún persiste en la conciencia de las personas y que de alguna manera daña a la ciencia y a la sociedad,
es la publicación de Lancet sobre la relación o la supuesta relación entre la vacuna de sarampión y el autismo. Y esto lo publicó el doctor Wakerfield, el entonces doctor Wakerfield, porque perdió su licencia médica después de esto. Es un estudio que la verdad vale la pena leerlo. Todavía es posible leerlo, aunque se encuentra como retractado y que al final de cuentas queda en la conciencia de muchas personas que no pueden dar seguimiento o que no pueden ingresar directamente o no pueden leer con claridad un estudio y que no entienden por qué a final de cuentas es evidente que este estudio fue una fabricación y una falsificación completa. El, hay estudios que consideran que este caso sigue afectando la decisión de padres para vacunar a sus hijos y que ha disminuido las tasas de vacunación a consecuencia de ella, especialmente en el sarampión, ¿no? Así que este es uno de esos casos que preocupan y que de alguna manera es evidente que cuando ocurre estas situaciones, bueno, va a haber un impacto muy concreto. Un problema también de este estudio estuvo relacionado con el conflicto de intereses no declarado, ya que Wakefield estaba vinculado al desarrollo de una vacuna contra el sarampión y lo que buscaban de alguna manera era desacreditar la vacuna de sarampión que se contaba en ese momento. Entonces, estas son motivaciones que no están relacionadas con la ciencia y que no deberían de ocurrir. Este último caso que daña a todo, a la salud, a la ciencia, a los investigadores, al prestigio de las instituciones, es el caso de trasplante de tráquea y el doctor que fue desarrollado en el Instituto Karolinska por el doctor Macchiarini. El doctor Macchiarini fue declarado como culpable de una mala conducta porque llevó a cabo una serie de trasplantes en este hospital con tráqueas sintéticas y él reportó que estos trasplantes habían resultado exitosos. Sin embargo, sus pacientes murieron de una manera terrible, con mucho sufrimiento. Y lo expuso a uno de sus colaboradores que de alguna manera afectó no solamente al doctor Macchiarini, sino a toda la junta del hospital, que también están involucrados con la decisión sobre el Premio Nobel de Medicina. Lo más difícil de esta situación es que esta persona que lo denuncia o esta persona que expone el caso de Macchiarini termina siendo visto dentro de la institución como una persona indeseable. Terminó siendo vista no como una persona responsable que evitaba que se continuara haciendo daño, sino como un chismoso, ¿no? Por eso el mensajito de si ves algo, di algo. La verdad es que creo que dentro de la integridad científica también debería de estar considerada la cultura de la denuncia, ¿no? Necesitamos parar estas conductas. Ahora, si bien es cierto, la norma o las leyes aún no consideran los problemas de integridad científica como sancionables, ya hay algunas estrategias que son vinculantes para los investigadores. El Science y algunas otras revistas exigen, por ejemplo, que se publiquen las bases de datos que sustentan las conclusiones y los resultados y hallazgos de las investigaciones. Y aquí hay mucha resistencia aún mucha resistencia por los equipos de investigación, pero a final de cuentas algo se está haciendo ya por las propias revistas y se están estableciendo con claridad el evitar plagiar textos, reciclar textos o duplicar publicaciones como parte de malas conductas a la ética, a la integridad científica. Por eso, todas estas revistas de buena calidad piden a sus investigadores que los protocolos hayan sido sometidos previamente a los comités de ética de investigación
que cuenten con permiso de las editoriales para su reuso y que, insisto, que se puedan compartir los datos y que no haya plagio o reciclaje o duplicación. Perdón, estos son algunos de los requerimientos que podemos ver en la revista, ¿no? Bien, un poquito terminando, estaría comentándoles o compartiéndoles lo que tiene que ver con las diferencias y las sinergias entre la integridad científica y la ética de la investigación. El objeto de protección de la ética de investigación son los sujetos, ya sean personas, animales o medio ambiente. En la ética de la investigación busca protegerse digamos, a esta entidad, a estos sujetos. En la integridad científica, el objeto de protección es la ciencia misma, por lo que les mencionaba sobre la confianza. Los sustentos en la ética de investigación son determinados principios. Estos principios que pueden ser como un ejemplo, los del principialismo, los de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, los de Pauta-Sioms. Y en la integridad científica estamos hablando de un compromiso individual de los investigadores a través de la honestidad, la transparencia, la libertad y la certeza. La ética de investigación, la ética de investigación le corresponde a los comités de ética de investigación. La sugerencia es que la integridad científica sea revisada por un organismo ad hoc, que serían las comisiones de integridad científica. Sin embargo, en México, las guías para la constitución de los comités de ética de investigación también le atribuyen a los comités de ética de investigación esta tarea, poder estar supervisando los problemas de integridad científica. ¿En qué momento se revisa la ética de la investigación? Bueno, antes, durante y al término de la investigación. Todo el tiempo los comités de ética de investigación tienen que dar cuenta de ello. Y los temas de integridad científica solamente pueden revisarse ante una denuncia directa, ya sea por sospecha o porque se tenga evidencia clara de que se ha cometido o se ha realizado alguna acción en contra de la integridad científica. La sanción en caso de actuar en contra de la ética de investigación es, pues no le entregamos un dictamen como comité de ética de investigación o revocamos el dictamen que habíamos otorgado. Y en el caso de integridad científica, la sanción viene desde la publicación, que sería la retractación de esa publicación y, si es posible, bueno, la cancelación de la investigación antes de que sigan avanzando, como el caso que les mencionaba del doctor Maquerín. ¿Cómo trabajan juntas o en qué sí podemos vincular a la ética de investigación con la integridad científica? Bueno, ambas son parte o son ramas de la ética aplicada, por lo tanto son complementarias. Ambas actúan de buena fe, no necesitamos una norma sancionadora, jurídica, vinculante. Las dos buscan la calidad y la trascendencia de los resultados de la investigación científica, abonan a la confianza social. Se requiere para trabajar con ambas inteligencia, razón y honestidad. Se comprometen y complementan con los métodos de investigación, no son ajenas a los métodos de investigación. Hay un compromiso en la optimización con los recursos finitos públicos, tiene que ver también con cómo aplicamos los recursos económicos y requieren de procesos de supervisión de los intereses económicos y políticos. Es importante siempre identificar en los protocolos de investigación la declaración de conflictos de interés. Yo termino con esta parte. Igual les dejo mi correo electrónico por si quedan pendientes dudas. Y me gustaría invitarlos a que si quedó alguna duda pueda tratar de responder a ellos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Tengo una pregunta de Gerardo García. Dice que si el uso de herramientas de inteligencia artificial en estudios de investigación con seres humanos es válido y por quién sería regulado. Bueno,
Voy a citar a los clásicos, al doctor Bernardo García, y dice con toda claridad, y a mí me parece que tiene toda la razón del mundo, la inteligencia artificial es justamente esto, es una herramienta. Y en tanto una herramienta no piensa por sí sola, aunque la inteligencia artificial se describa como eso, ¿no? Como una herramienta pensante. Pero a final de cuentas, quien la activa es el humano. Y las motivaciones, los intereses, la forma, el qué y el para qué lo hace el humano. Entonces, al final de cuentas, me parece que sigue las mismas reglas de la ética de la investigación y la integridad científica. Yo creo que la inteligencia artificial puede ser muy útil para la investigación, para los estudios. No solamente estoy hablando de ChatGPT, estoy hablando de inteligencia artificial para la salud. Todos estos software predictores o todos estos equipos que dependen de la inteligencia artificial para funcionar, me parece que pueden contribuir de manera importante para el, eh, para el desarrollo de la ciencia. Y entonces la colocación de la intención de quien aplica la herramienta es trascendente, ¿no? Espero haber podido responder la pregunta. Otra pregunta dice, evidentemente este tipo de malas conductas en investigación ocurren. ¿Qué pasa cuando registras un protocolo y obtiene un registro de ética? ¿Quién se encarga de verificar que realmente ocurra la investigación de manera ética respetando a los individuos? Yo creo que este es un tema que está avanzando, sé que está avanzando, pero que aún no se concreta, que es el seguimiento de las investigaciones. Los comités de ética de investigación tienen no solamente la tarea de hacer una revisión de los protocolos y emitir el dictamen correspondiente. Los comités de ética de investigación tienen por obligación dar seguimiento a las investigaciones. Los equipos de investigación todavía se muestran reacios ante esta labor de los comités de ética, pero podríamos acudir como comités al lugar donde nos establecieron en el protocolo que van a tener, por ejemplo, la documentación, los datos, los tejidos o digamos, incluso el momento del reclutamiento o el momento del proceso de consentimiento para verificar que están llevando a cabo el proceso tal y como lo señalaron. Aquí hay una deuda. Yo he escuchado al comisionado nacional, el doctor Patricio Santillán, insistir sobre el trabajo de los integrantes de los comités bueno, en tanto honoríficos. A veces nos vemos rebasados porque tenemos que cumplir nuestras actividades propias de la institución para lo que fuimos contratados y a la vez como miembros de un comité de ética de investigación. Y a veces no nos da el tiempo, digamos, para hacer un seguimiento adecuado. Yo creo que no está muy tarde en que empecemos a hacer seguimientos y en que empecemos a tener estrategias para esos seguimientos. Y lo que sí es que los comités de ética de investigación tenemos atribuciones para suspender las investigaciones. En el caso de que identifiquemos que la investigación se está desarrollando contrario a lo establecido en el protocolo. Dice Juan Carlos Arana Reyes, ¿en qué momento ya podemos considerar ético pasar de la investigación en animales a la investigación en seres humanos? ¿Existe algún parámetro o criterio? Sí, sí existen parámetros o criterios. Bueno, en México hay que revisar el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, la norma oficial 012 de investigación con seres humanos, pero la metodología, digamos, los procesos de investigación biomédica deja muy en claro cuáles son los procesos y los momentos. Esto también está regulado por autoridades, en el caso de México, como la COFEPRIS, en qué momento deben de pasar, deben de iniciar con ciencia básica, con estudios en líneas celulares, pasar a animales, a seres humanos antes de la comercialización, cuánto tiempo, los tipos de muestreo y demás, ¿no? Dice Cecilia Sandoval, muy interesante conferencia, muchas gracias yo. Considero que lo del plagio es cosa de todos los días. En el hospital donde laboro los médicos copian y pegan la historia clínica realizada por alguien más y nunca hay una sanción para esto. Bueno, me parece que las instituciones aquí han de adquirir un compromiso para dejar en claro esta situación. Ahora, no sé, no me queda tan claro y prometo revisarlo
si sea materia de autoría un expediente clínico, porque a final de cuentas, cuando menos hay ya disposiciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información y de la Suprema Corte, en el sentido de que en realidad los datos son propiedad del paciente. Y entonces el expediente clínico es un instrumento técnico, un instrumento en donde se registra la actividad técnica de un médico respecto de la atención de la salud de una persona. Y el estudio con expedientes clínicos es uno de los mejores elementos actualmente, por ejemplo, para investigaciones epidemiológicas y de salud pública. Lo que sí creo es que copiar y pegar nunca va a ser una buena práctica, ¿no? Me parece que limita esta parte que yo les decía de hacer un esfuerzo intelectual por portarnos bien en todo sentido, portarnos bien para el desarrollo de la ciencia y portarnos bien como sujetos que se están comprometiendo con una actividad muy seria. Hay una sanción, yo creo que hay una sanción. Por eso hoy más que nunca es importante dejar de cuestionar al que señala, apoyar al que señala y al final de cuentas el tener una mala imagen dentro de la comunidad científica debería de ser un elemento para anular a una persona, no colaborar con esa persona por más productivo que sea, ¿no? Porque bueno, finalmente sí es muy productivo estar relacionado con estas malas prácticas. Dice, aunque quien se debe realizar la denuncia si se detecta una irregularidad o plagio de algún proyecto de investigación, ¿ante quién se debe realizar la denuncia? Ok, yo diría que en el estado actual en el que estamos, tanto en hospitales como en universidades, o los comités de ética de investigación pueden tomar o pueden dar cuenta inicial de la revisión de un caso. La Comisión Nacional de Bioética ha estado haciendo comités ad hoc para la revisión de algunos casos. Puede ser también una instancia y espero no comprometer al doctor Rodrigo Ramos, pero yo supongo que la Comisión Estatal de Bioética del Estado de Jalisco también y los pares en los otros estados también podrían hacerlo. Sé que hay personas aquí que no radican en México, y hasta donde yo tengo entendido, ya la gran mayoría de países en América Latina ya tienen organismos similares, ¿no? Organismos centrales de bioética. Yo creo que hay que insistirles para que estos casos se sigan discutiendo. No hay un reglamento que indique qué sanciones hay al respecto, no en materia de integridad científica, sí en materia de ética de investigación, cuando menos en México sé que lo hay, que es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Y sí, yo creo que no se han aplicado las sanciones que tendrían que existir actualmente. Yo espero que pronto empiece, no porque yo quiera que haya sanciones, sino porque en la medida en la que eh, no se, no se deje claro que no se van a permitir prácticas contrarias a la ética de investigación por el daño que se hace, los múltiples daños que provoca, pues son conductas que no se van a desanimar y que se van a ir reforzando, ¿no? Hay que evitarlas. Dice Geisa Gallardo, ¿qué estrategias podrían adoptar los comités de ética para llevar a cabo los seguimientos de los proyectos de investigación? Creo que es un asunto de procesos y de tiempos. Creo que hay que hacer gestiones de carácter político para el tiempo o de plano hacer contratación de personas que no, digamos, que se dediquen única y exclusivamente al seguimiento de los protocolos. Sé que en algunos lugares no hay tantos protocolos de investigación, pero pensemos aquí en el centro donde laboro, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Estamos revisando alrededor de 200 protocolos, 150 protocolos al año. Dar seguimiento a 150 protocolos es una tarea titánica. Nosotros en el comité somos 15 personas y sería imposible para nosotros, además del trabajo de dictaminación, dar seguimiento. Los protocolos que vemos más complejos y con mayor riesgo, intentamos dar seguimiento y en todos los casos pedimos informes a los 6 meses. Esto es lo más que hemos podido implementar aquí, pero estamos buscando la manera para
para dar seguimiento. Insisto, esto es para fines de ética de investigación, de integridad científica, no podríamos hacerlos. Estos, insisto, deben de ser a denuncia del que se entere o del que conozca de una situación de integridad científica. Dice María Dueñas Espinosa, ¿todos esos documentos aplican para la psicología clínica en psicoterapia? Aplican para la investigación en psicología clínica en psicoterapia, no para la práctica de la psicología. Y sí, se aplican. Yo recomendaría especialmente en el caso de ética de investigación, pautaciones, y en el caso de integridad científica, la Declaración de Singapur. Dice Isaías Rodríguez, ¿cuál es su opinión respecto a la eficacia y denuncia de los efectos adversos que se están originando a causa de la vacuna contra el COVID? No sé exactamente a qué efectos adversos se refiera. En México existe un sistema de farmacovigilancia y todas las personas, no solamente los médicos, no exclusivamente los laboratorios, no exclusivamente las autoridades sanitarias, todos estamos obligados a reportar eventos adversos y cada vez es más fácil reportarlos a través de un sistema en Internet. El asunto es a qué le estamos llamando efecto adverso y se nos olvida que toda la medicina, toda, hasta donde yo sé, toda la medicina tiene el potencial de producir efectos adversos y que lo que hace la medicina al final de cuentas es una ponderación entre ese efecto adverso, qué tan grave es o qué tan malo puede ser para la persona que va al insumo médico, o el aceptar la consecuencia de no tener un tratamiento o de no tener una vacuna. Entonces, si estamos hablando de dolor de cabeza, digo yo, mis efectos adversos cuando me vacuné, dolor de cabeza, un poco de fiebre, dolor localizado, pues yo los asumo y los asumo como una mejor alternativa a padecer un episodio de COVID grave, ¿no? Incluso perder la vida. No sé realmente, o sea, más que una opinión, me parece que valdría la pena regresar en el caso de las vacunas a reconocer qué son y para qué sirven y para qué no sirven. Y, y aceptar que la medicina llegó para mejorar nuestras condiciones de salud, para darnos una mejor calidad de vida. Yo creo que lo han logrado, vivimos más, vivimos mejor, y que no deberíamos de estar menospreciando lo que está pasando. Creo yo que el problema de las vacunas está más en la necesidad de las estrategias de comercialización que propiamente en los efectos adversos. Aquí quiero abrir un paréntesis porque me pidieron mi opinión y es solamente una opinión. No soy médico, soy abogado y entonces no puedo expresar mucho acerca de esto desde una perspectiva de conocimiento biomédico. Creo que hasta ahorita son todas las preguntas. Yo igual sigo quedándome a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier pregunta en el correo electrónico, con mucho gusto la hago en el momento que ustedes me hagan llegar sus preguntas. Les agradezco todas las preguntas muy interesantes. La verdad es que por ahí me dejan hasta tarea y prometo revisar. Doctor Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias a la Comisión Estatal por la invitación a este curso y cada vez que me inviten aquí voy a estar. Gracias a usted, doctora. Bueno, no sé si hay alguna indicación más. No, sería todo. Nada más, bueno, para cerrar, recordarle a los asistentes que el link de asistencia se encuentra en los comentarios. En caso de no poder acceder dando clic directamente, hay que copiar y pegar en su buscador para que puedan registrar su asistencia en tiempo y forma. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego.